porque han habido muchas noticias económicas durante los últimos días, tanto acá en Chile como en el extranjero, y partamos por esto que sin duda alguna ha generado más discusión durante los últimos días, que es el alza de las tarifas eléctricas, algo que se veía venir durante los últimos meses. Nos enteramos que al parecer iba a ser más complejo de lo que se había presupuestado inicialmente, y por lo mismo se han iniciado una serie de presiones para que se tomen medidas por parte del Estado para ayudar a las personas y de esta forma evitar que esta alza impacte de manera tan fuerte en los bolsillos de todas y todos nosotros. ¿Cómo ha visto este tema, Andrés? Sobre todo a nivel de soluciones que se han dado, porque hace poco también el gobierno presentó una propuesta para ampliar las ayudas e incluso para a futuro bajar el costo de la tarifa. ¿Cómo lo ha visto? Claro, bueno, hay varias cosas que llaman la atención. Eh, Uno, ¿por qué se esperó tanto tiempo para hacer la normalización de las tarifas? Recordemos que esta medida fue tomada en la época del presidente Piñera, asociado al levantamiento social del 2019, ¿no es cierto?, del estallido social. Después vino la pandemia, pero eso ya han pasado casi 5 años, 4 o 5 años, y, y los decretos tarifarios nunca se cursaron, y se esperó hasta ahora. Alguien como que se dio cuenta de que era un tema pendiente. Entre medio hay una deuda, porque el Banco Interamericano de Desarrollo prestó dinero para que se le traspasase a las compañías eléctricas, eh, eh, y cobró bastantes intereses, ¿ah? Fue un préstamo caro. Entonces, ahora que viene la normalización, hay que pagar el crédito y pagar los intereses, que no son menores. Ahora, también sorprende la oportunidad del ajuste en el medio del invierno chileno, que la gente consume más electricidad, eh, eh, pasarle eh, esto que puede ser 15, 17% por lo menos en el mes de julio, y así. O sea, si una persona pagaba 30.000 pesos de cuenta, va a pagar cerca de 35.000 pesos, y así hacia arriba o hacia abajo. Eh, entonces es una situación complicada que se metió el gobierno. Eh, pero venía de arrastre, no la creó esta administración, pero, pero ha tenido 2 años para hacer la normalización tarifaria y no se hizo. Ahora, sobre las soluciones. Eh, bueno, se amplió el subsidio. También había dos opciones, o hay todavía. Uno, que la gente reciba el subsidio en la cuenta de la luz, en la cuenta de la electricidad, ¿no es cierto? En ese caso, lo que hace la autoridad es le entrega el dinero directamente a las compañías, para que la compañía suba proporcionalmente menos el dinero que le carga al usuario. Y la otra, que es la vía que se ha escogido, que se está escogiendo, es entregarle el subsidio directamente a las familias. Eh, eh, el problema que tiene, práctico, es que la persona va a una oficina que se llama Chile Atiende, por ejemplo, oficina pública que se encarga de estos subsidios. Eso también, la persona tiene que dejar tiempo, si está trabajando, tiene que dejar tiempo de su trabajo, pedir permiso, ir, gasta en movilización. No es menor postular al subsidio. Y entonces alguien dice, bueno, pero lo puede postular por internet. Sí, pero mucha gente, adultos mayores y mucha gente de la población, sectores populares, tampoco tienen tanto acceso a internet o saben cómo hacerlo. La gente se complica. Entonces yo visualizo que van a haber muchos potenciales beneficiarios que no van a acudir al subsidio por estas dificultades prácticas de hacerlo, entregándole el subsidio a las familias, más que haberlo hecho directamente con la cuenta de la luz. No sé, y la oportunidad en la mitad del invierno, también
sin entrar en los posibles costos políticos que pueda tener esto, porque es 3 meses antes de una elección municipal. Una situación complicada, Claudio. Sí, y ahora, ¿qué podríamos decir, Andrés, respecto de los espacios que también tiene, por así decirlo, el Estado para poder operar ante este tipo de situaciones? Porque estamos hablando de un servicio que está totalmente privatizado. A nivel público es bien poco lo que se puede hacer en términos, por ejemplo, de reducir costos de generación o de transmisión, más allá de las diversas licitaciones que se pueden abrir para que vayan surgiendo ofertas en la materia. ¿Y qué pasa también con esta suerte de promesa que también se hizo algunos años respecto de las bondades que ofrecía, por ejemplo, nuestro territorio, nuestra geografía, para una serie de generación de energías no convencionales, energías renovables, que si bien se ha ido avanzando en la materia, todavía no se traduce en un beneficio económico, por así decirlo, a la población? Bueno, sí, son buenas preguntas, Claudio. Como Chile abrazó la fiebre privatizadora y se puso a privatizar todo en la época de Pinochet, pero después los gobiernos de la vuelta a la democracia siguió con la estructura privatizada y privatizó algunas cosas adicionales. Dependemos totalmente de la oferta que hacen las compañías privadas. Eh, no hay muchos márgenes porque no hay una compañía. Históricamente Endesa era del Estado, Chilectra era del Estado, generadoras y distribuidoras de energía eléctrica. Hoy día ya no queda ninguna empresa eléctrica que yo sepa en manos públicas. Entonces dependemos totalmente de ellos. También los contratos, como pasa en otros servicios básicos, aseguran una buena tasa de retorno a las empresas. O sea, aquí la electricidad es cara en Chile, el gas es carísimo. Bueno, porque se negociaron contratos muy convenientes para las compañías y bueno, como la gente tiene que pagarlo y no hay opciones, hoy día todo, en los edificios todo es eléctrico, por ejemplo. Uh-huh. La cocina eléctrica, la gente no puede usar leña en la ciudad de Santiago, la parafina también es cara. Bueno, es una demanda inelástica que se llama técnicamente. Así que, y hay contratos, y si tienen que cumplir los contratos, una economía de mercado capitalista, pues, para aplicar a los servicios básicos. Por eso históricamente no fueron privatizados. Y sobre la generación de energía eólica y solar, biomasa, fuentes alternativas, sí, eso se está avanzando, ¿eh? Hay que reconocer lo que se está avanzando en transformar la matriz energética chilena a esas energías. Pero todavía no se reflejan los precios de los que pagan los usuarios. Por ahí un poco está la situación. Uh-huh. Ahora, Andrés, y conectándolo también con otros de los temas que queríamos abordar durante esta mañana, claro, esto obviamente va a impactar en los bolsillos de las personas en una serie de materias, no solo directamente en el alza de las tarifas eléctricas, sino que, por ejemplo, quienes viven en departamentos, los gastos comunes o una serie de otras materias. Y uno piensa, se acaba de dar un avance en términos de salario mínimo ahora este mes de julio, que ya aumentó a 500.000 pesos, pero pareciera ser que lo que se pudo avanzar en términos de salario se va a ir rápidamente para costear estas mayores alzas que se vienen en términos que son fundamentales y todavía en un salario que sigue siendo insuficiente para lo que demanda finalmente un mes completo de sobrevida. En el fondo no se hace necesario, y por lo mismo ya
incluso la CUT ha comenzado a hablar de ya no solamente salario mínimo, sino que salario vital, o como se le ha llamado de alguna forma, a un sueldo que sea suficiente para poder vivir de manera relativamente bien durante un mes. ¿Cómo ha visto este tema también, Andrés, considerando que se ha celebrado mucho por parte del Ejecutivo este avance que para algunos sectores sigue siendo bastante mínimo? Claro. Bueno, en eso hay que reconocer que el gobierno cumplió en el sentido de la meta de 500.000 pesos, se llegó, hubo un aumento sustancial entre el 2023 y ahora el 2024, 1 de julio, antes de septiembre del 2023, los reajustes, ahora se llegó a 500.000. Claro, el problema es el nivel, porque han sido 2 años de inflación, bueno, casi más de 2 años, casi 3, que más o menos significativa. Entonces, el poder de compra de las remuneraciones se ha afectado. Por eso la CUT sacó la idea del salario vital, que seguiría un poco otra metodología del cambio del salario mínimo. Y también los cálculos que se han hecho, por ejemplo, Fundación Sol, ha calculado de que el salario mínimo debería estar arriba de 600.000 pesos, 640, 50.000 pesos, para evitar que una familia trabajadora que depende del jefe de hogar como perceptor de ingresos, o la jefa de hogar, no viva en situación de pobreza. Que eso es lo que tenemos también en Chile, que tenemos gente que trabaja pero que está por debajo de la línea de pobreza. O sea que tener un trabajo no es garantía de no ser pobre, de no estar pobre, o no ser pobre. Entonces eso, históricamente, la legislación de los salarios mínimos trató de evitar de que la gente que trabajara o tuviera un ingreso tan insuficiente que fuera pobre y que no pudiera definir pobre como la línea de pobreza, gente que su ingreso es menor que la línea de pobreza. Que sucediera esa situación. No, claramente un avance. Este gobierno ha sido más generoso, por lo menos más atento a las demandas del sector trabajador en esta variable. El salario mínimo se ha logrado, hay que darle cierto crédito, pero el problema más de fondo es el nivel del salario mínimo. Y también la oposición que ha habido en los gremios empresariales a estos aumentos, o por lo menos, no sé si exactamente oposición, pero por lo menos están haciendo ver de que se va a afectar el empleo, de que encarece el costo de la mano de obra, lo cual también hay que considerarlo. Los costos laborales, sobre todo en empresas pequeñas, medianas, hay que cuidarlo. Pero por otro lado también hay que ver de que si la gente tiene más dinero, hay más poder de compra. Y las empresas pueden vender más, no tomar el salario solamente como un elemento de costo, sino que también un elemento de demanda agregada, demanda efectiva. Si la gente tiene más dinero en los bolsillos, gasta más, se vende más, y a las empresas también le va mejor. Ya lo vimos con los retiros de las AFP, incentivó inmediatamente el consumo. Entonces, eso también hay que considerarlo, Claudio. Uh-huh. Nos quedan unos minutos, Andrés, pero también siempre nos gusta hacer un repaso por lo que está pasando en el extranjero, y hemos visto cómo se han llevado a cabo una serie de procesos electorales, otros que están en plena campaña, donde se ha visto algunos denominadores comunes. Por ejemplo, este auge, que ya no sé si es auge porque ya se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, pero que se va consolidando cada vez más, de la presencia de sectores ultraconservadores o de la ultraderecha encabezando diversos procesos políticos, pero también visto desde el punto de vista, Andrés, se lo quería plantear de esa forma, porque hemos visto en paralelo también que, por ejemplo, en sectores donde, por ejemplo, durante los últimos años han sido administrados por sectores ultraconservadores o ultraderechas, hemos visto que pasa el fenómeno contrario. Son las fuerzas progresistas o de izquierda las que aparecen con primera opción o ganan en esos procesos electorales. Y eso habla un poco también
también de la incapacidad de los diferentes gobiernos o de los diferentes estados para poder sacar adelante proyectos políticos que convenzan a la población, que rápidamente al parecer terminan cambiando de idea y pasan a votar por la opción contraria. ¿Cómo ha visto todos estos procesos que se han ido dando o se han llevado a cabo en diversas partes del mundo, pero en particular respecto de lo que planteaba al inicio acerca de estas fuerzas de ultraderecha y que ejemplos más emblemáticos, por ejemplo el caso de Trump en Estados Unidos? Claro, hay una tendencia al crecimiento electoral de los sectores radicalizados de la derecha, de una nueva derecha, algunos la califican como neofascista o por lo menos muy radical, un poco extrema, antimigración, nativista, en el sentido de que los que han nacido en un cierto país, un cierto territorio nacional, son los que deben tener prioridad para los beneficios públicos, para los empleos, para los cargos públicos, que es la contrapartida de una posición antimigracionista, intolerante a las diversidades étnicas, etcétera, y otras diversidades también. Es decir, una especie de retrogresión de lo que ha sido una agenda un poco más progresista, liberal en algún sentido, de valores. Hay una contrarrespuesta a eso. Bueno, los casos más recientes, bueno, eso ya está, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, pero más recientemente se produce en las elecciones del Parlamento Europeo, y ahora con el triunfo del antiguo Frente Nacional, la agrupación nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, que obtiene 33,2% de los votos, sube de 18 en la elección del 2022 y históricamente tuvo menos de 5%, o sea, una subida explosiva. También sube el Frente Popular, que es la nueva alianza entre socialistas, comunistas, verdes y la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y cae el partido de Macron, que cometió, a mi juicio, un gran error político de haber adelantado y de haberse apresurado, haber llamado esta elección extraordinaria, 2 semanas antes de la Olimpiada, en medio del verano francés, y acelerándose, haciendo un símil con lo que pasó en la elección parlamentaria. Bueno, también está el crecimiento bueno, también hay retrogresiones, como usted decía. Por ejemplo, Bolsonaro perdió la elección y ahora el presidente es Lula. Bueno, Trump, pero entonces Bolsonaro de la ultraderecha perdió, el electorado no lo apoyó y volvió una suerte de socialdemocracia con Lula a la cabeza del Partido Trabajista. En Estados Unidos también preocupante el ascenso de Trump, sobre todo por la debilidad que se muestra ya física por la edad del presidente Biden. Entonces, Trump aparece que tiene 78 años y que tampoco es un jovencito, aparece como mucho más estructurado, armado, energético, y bueno, eso afecta a las preferencias y puede que de nuevo vuelva a la presidencia de Estados Unidos, con proteccionista, digamos, quiere subir las aranceles. Bueno, también ha sido proteccionista Trump, Biden con China. Pero esto más ideológico, más fuerte, extremadamente antimigrante, toda la culpa de los problemas de Estados Unidos para Trump están en los migrantes, etcétera. Entonces ese cuadro, tenemos a Milei en Argentina, con un programa absolutamente radical de neoliberalismo económico, despidos masivos, absolutamente masivas. Hay una especie de competencia, cuántos miles de personas despiden del sector público, una cuestión extremadamente cruel, casi. Cierre de organismos públicos que están en temas de la cultura, de la protección social, caída del valor real de las pensiones, un programa dramático de ultra.
Entonces, los argentinos. Entonces, hay variaciones nacionales. No es lo mismo lo que se puede hacer en Francia que lo que se puede hacer en Argentina. Estados Unidos es diferente, tiene una realidad por sí misma. Pero es una tendencia internacional compleja bueno, producto de. Siempre se dijo que la globalización traía beneficios importantes, pero también traía inseguridades, inseguridad del empleo. Como muchas veces vino la globalización acompañada con una reducción de los beneficios del estado de bienestar y reducción de derechos sociales en algunas partes, la gente resintió esa incertidumbre, esa desprotección, eso de una sociedad que empieza a decirle arréglatela por ti mismo, ya el Estado no te va a proteger como te protegía en el pasado, pero lo ha capitalizado, lo está capitalizando en distintas partes la extrema derecha, la derecha radical, que en algunas partes se presenta medio pro trabajador, incluso hasta el mismo Trump, que es un multimillonario que obviamente viene de la élite capitalista norteamericana, pero se presenta un poco como defensor de los trabajadores norteamericanos. En Francia, muchos clases trabajadores, clase obrera, que votaban antes por el Partido Comunista Francés y por el Partido Socialista, hoy día vota por el partido, por el ex Frente Nacional. Entonces está todo cambiado, Claudio, porque el mundo se ha hecho más volátil, más inseguro, más incierto. También estos grupos, si llegan al poder, todavía no, falta la segunda elección, por ejemplo, en Francia, este domingo, 7 de junio, pero si logran poner un primer ministro va a ser complicado con la Unión Europea, porque Macron es bastante pro Unión Europea y es uno de los países centrales, eje, pero un primer ministro para adultos, el joven de 28 años que no tiene estudios superiores, que es el líder de la parte Marine Le Pen del nuevo Frente Nacional, del Rapprochement pour la République, ahí entonces va a complicar toda la situación, va a mucha preocupación en Bruselas, sí, que un país central como Francia. ¿Para qué decir Trump, que no cree, que siempre ha sacado recursos también a la OTAN, también tiene su problema obviamente la OTAN, pero que es antimultilateralismo? Naciones Unidas prácticamente casi no debería existir para Trump. Entonces hay un anti-multilateralismo, anti-internacionalismo en esta nueva derecha. Sí. En un país en un mundo que con la globalización se fue en esa dirección. Entonces eso puede traer muchas tensiones, es bien complicado. Esta tendencia. Sí, vamos a estar analizándolo. Sí, vamos a estar analizándolo sin ninguna duda, Andrés. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Agradecerle que haya estado con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias, Claudio. Nos vemos en la próxima oportunidad. Y nosotros nos despedimos también. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Muy buenos días.